¿Es posible cometer el crimen perfecto usando solo la lógica? Bienvenidos a Los Crímenes de Oxford. Hoy vamos a analizar una película donde la verdad no se encuentra en las pistas de la policía, sino en las sucesiones matemáticas. La historia nos presenta a Martin, un estudiante idealista, y a Arthur Sheldon, el profesor cínico y brillante. Martin viaja a Oxford para que Sheldon sea su tutor, pero se encuentra con un asesinato. Martin llega a la casa de la señora Eagleton y quedó asombrado por una copia de la máquina Enigma que ahí tenía y por la fotografía de ella con Alan Turing, uno de los matemáticos y científicos más importantes del siglo XX, ya que gracias a él existen las computadoras modernas y se acortó la Segunda Guerra Mundial. Aquí también conocemos a Beth, hija de la señora Eagleton, con quien aparentemente no tiene una buena relación. Martin llega a Oxford, pero ante la negativa de que Sheldon será su tutor, decide ir a una de sus conferencias para poder hablar directamente con él. Una vez dentro, explica sus ideas sobre el número pi, la proporción áurea y la sucesión Fibonacci, mencionando que la esencia de la naturaleza es matemática y que hay un sentido oculto bajo la realidad. Esto quiere decir que todo a nuestro alrededor tiende a organizarse siguiendo un esquema y una serie lógica. Así que si lograríamos comprender los secretos de los números, podríamos comprender el sentido de la realidad. Sin embargo, el profesor Sheldon contradice su argumento, ya que en la vida existen cosas que no se pueden controlar, como por ejemplo predecir el momento exacto en el que se formará un huracán o cómo una célula decide transformarse en una metástasis y produzca el cáncer. Todo esto hace que Martin se sienta frustrado y quiera abandonar sus estudios de manera inmediata. Ahí es donde conocemos a Yuri, el compañero de cuarto de Martin en Oxford, quien guarda resentimiento contra Sheldon, y también será relevante en esta historia. Al regresar a casa para recoger sus cosas e irse, Martin se encuentra con el profesor Sheldon, quien había ido a visitar a la señora Eagleton, ya que su esposo y él eran buenos amigos, pero lo que ninguno esperaba es que la encontrarían muerta. Ya en la estación de policía se interrogan a Martin y a Sheldon sobre lo sucedido. Aquí es donde Sheldon menciona que fue a la casa porque el asesino se lo pidió, cuando le entregaron una nota con la frase, el primero de la serie, y debajo de la frase, la dirección de la casa de la señora Eagleton y un círculo dibujado. Sheldon menciona que el círculo puede representar el primer elemento de una serie lógica, así como por ejemplo la sucesión de Fibonacci. Esta serie está presente en muchos procesos naturales y nos dice que cada término es la suma de los dos anteriores, iniciando con el 0, 1, 1, 2, 3 y así sucesivamente. En este punto la película nos muestra que el asesino quiere probar que es más inteligente que Sheldon y que puede vencerlo en su campo, por lo cual habrán más asesinatos. Es por ello que Martin y Sheldon establecen conjeturas sobre los posibles motivos que tuvo el asesino y las pistas que encontraron. Sheldon tiene un amigo en el hospital, así que Martin decide seguirlo para conocerlo. Ahí también conoce a Frank, un hombre que ha perdido la fe y reniega de Dios, ya que no puede conseguir un donante para la enfermedad de su hija. También conoceremos a Calman, el amigo que Sheldon va a visitar al hospital, quien fue su estudiante y que el propio Sheldon confiesa que fue él quien lo inició en el estudio de las series lógicas, ya que era tan meticuloso que rayaba la obsesión. Kalman descubrió que las series que proponía a sus alumnos las clasificaba en tres grupos: los que tenían respuestas perfectas, los que tenían respuestas parciales y los que tenían respuestas absurdas, pero que al entrevistarse con ellos, estas respuestas absurdas eran otra solución posible y válida que continuaba en la serie. Esto se puede explicar con la paradoja Wittgenstein sobre las reglas finitas. La paradoja sostiene que ninguna serie finita de ejemplos determina una regla única para el futuro. Imagina que estás enseñando a alguien sumar 2. Le das los ejemplos 2, 4, 6, 8 hasta llegar a 1000. La persona parece haber entendido perfectamente, pero al llegar a 1000 la persona escribe 1004. Tú le corriges, no, la regla es sumar 2, pero te responde que eso es lo que está haciendo, pero la regla era suma 2 hasta 1000 y después suma 4. ¿Cuáles son los puntos claves de esta paradoja? Primero, la insuficiencia de los datos pasados. Cualquier cantidad de datos que hayas dado en el pasado, por grande que sea, pero siempre finita, es compatible con un número infinito de reglas diferentes. Cuando seguimos una regla, solemos pensar que hay un riel invisible que nos obliga a ir en una dirección. Wittgenstein dice que no existe tal riel, lo que hay es una interpretación de la regla, pero cada interpretación puede ser interpretada de otra manera, creando una cadena infinita. También tenemos la ausencia de un hecho mental. Se argumenta que no hay ningún hecho en tu mente, ni una imagen, ni una instrucción interna que demuestre que cuando decías suma 2 no te referías a la regla extraña que cambia después de 1000. Entonces, ¿cómo resolvemos una serie de esta forma? Si bien es cierto no hay una justificación lógica absoluta para seguir una regla de una sola forma, ¿por qué estamos de acuerdo en que después del 8 sigue el 10? Wittgenstein llega a una conclusión de tipo social.
No es lógica, es costumbre. Seguimos las reglas no porque estemos forzados por una verdad matemática externa, sino porque compartimos una forma de vida. La corrección de una regla no reside en la regla misma, sino en el acuerdo de la comunidad. Llamamos loco o equivocado a quien escribe 1004 porque no actúa como el resto del grupo. De regreso en la película, Martin encuentra la segunda nota en la puerta de la biblioteca, la cual establece el lugar y la hora del siguiente asesinato. Sheldon explica el significado del segundo símbolo, tratando de entender al asesino y planteando posibilidades sobre su identidad, limitándose a esperar a que ocurra el tercer asesinato. Durante la celebración de la Noche de las Hogueras, que conmemora el fracaso de la conspiración de la pólvora de 1605, cuando un grupo de católicos, entre ellos Guy Fawkes, intentó volar el Parlamento de Londres para asesinar al rey, Martin ve a Yuri escabullirse de manera sospechosa, por lo cual decide alertar a los presentes, quienes luego de una persecución logran capturarlo creyendo que él es el asesino, hecho que resultó ser erróneo, ya que Yuri solamente muestra resentimiento contra la universidad porque menciona que le robaron su idea para resolver el teorema de Fermat, uno de los problemas más complicados de los últimos 300 años. En ese momento ocurre la tercera muerte, un hombre de la orquesta que se presentaba esa noche, que parecía una muerte natural, ya que el hombre se encontraba muy enfermo. Pero es aquí que se presenta el tercer símbolo matemático, un triángulo. Ya en este punto, el inspector obliga a Sheldon a que le diga todo lo que sabe respecto al caso, pero este, que quiere que Martin lo descubra por su propia cuenta, se niega a mencionarlo frente a él, ya que está convencido de que es capaz de descubrirlo por su propia cuenta. Aquí nos damos cuenta de que Sheldon ya está actuando como un tutor para Martin, porque reconoce lo inteligente que es y que aunque al inicio existió una negativa, poco a poco este caso los une como maestro y discípulo. Esto hace que Martin tenga una idea acerca de los símbolos, y para comprobar su hipótesis va a la biblioteca, ya que una frase que Sheldon le dijo acerca de que ya pertenecía a la secta hizo que recordara la secta de los pitagóricos, llamados también los padres de la matemática, quienes tenían prohibido revelar sus secretos. Para ellos, los números eran sagrados. Aquí encuentra los símbolos que el asesino iba dejando como pistas y logra descubrir el cuarto símbolo, haciendo relación en que también un concepto especial en el campo de la medicina era precisamente el campo de la matemática, ya que al considerar a la inteligencia como el valor supremo, las personas con retraso mental eran utilizadas para experimentos y trasplantes, lo cual hace que Martin recuerde al hombre del hospital que iba a visitar a su hija, y todo empieza a cobrar sentido. Martin busca a la policía para tratar de advertirles, pero estos le comentan que el asesino ya se había puesto en contacto con ellos y que estaban camino a capturarlo. La policía monta un operativo para capturar al camión, pero detienen al que llevaba a los matemáticos y no en el que se encontraba el asesino, ya que como nos podemos dar cuenta, era Frank, el hombre que habló con Martin en el hospital, y que tenía una hija que necesitaba un trasplante, y la única forma en que lo lograría era matando a los chicos del camión. Aunque en el accidente, Frank también muere, y con esto los policías cierran el caso, ya que todos creen que él era el asesino. Sin embargo, la servilleta que le entregó Sheldon a Martin hizo que todo se esclareciera. No había sido Frank, sino Beth, la hija de la señora Eagleton, quien en su deseo por ser libre asesinó a su madre y luego pidió ayuda a Sheldon, quien por remordimiento que sentía la ayudó cubriendo su crimen con la serie lógica. Aunque también este había sido el único crimen real, ya que por ejemplo en el segundo lo único que hizo Sheldon fue esperar y pinchar el cadáver con una jeringa, y esto dio la idea de que se trataba de un asesinato. De la misma forma para el hombre de la orquesta, ya que era una oportunidad para establecer los asesinatos en serie y plantear la idea de que un asesino estaba utilizando los símbolos matemáticos para sus crímenes. Martin cree que atrapó a Sheldon, ya que había logrado descubrir su plan perfecto, pero aquí es donde todo se complica. Sheldon alude toda esta serie de sucesos a Martin, culpándolo de todo lo que pasó, ya que fue él quien sugirió a Beth que sea libre, y al estar enamorada de él escuchó sus palabras y las hizo realidad, acabando con lo único que le impedía ser libre. La película utiliza las matemáticas no como una herramienta de cálculo, sino como una metáfora filosófica. Mientras el estudiante Martin representa el idealismo, la creencia de que el universo tiene un orden lógico y perfecto que podemos descifrar, el profesor Arthur Sheldon encarna el escepticismo. Él sostiene que fuera de las matemáticas la verdad es inalcanzable. Nos recuerda que cualquier serie lógica puede ser continuada por cualquier número si inventamos la regla adecuada. Esto sugiere que el sentido que le damos al mundo es una construcción de nuestra mente para evitar el miedo al caos. Uno de los puntos más interesantes es la idea del crimen perfecto.
Según Sheldon, el crimen perfecto no es aquel que nunca se resuelve, sino aquel que se resuelve de forma incorrecta. La película reflexiona sobre cómo los seres humanos somos propensos a ver patrones donde no los hay. Si alguien nos presenta una serie de símbolos, nuestra mente se obsesiona con encontrar la conexión lógica, ignorando a menudo la realidad física y emocional que tenemos adelante. Al final la película nos deja una reflexión agridulce sobre la responsabilidad. La lógica puede ser perfecta, pero sus aplicaciones en el mundo real tienen consecuencias humanas.